Bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop para niños malos. En este cuarto vamos a ver técnicas de cuarto oscuro digital, o sea, tratamiento de luz, sobre todo en el que vamos a intentar comprender un poquito el mecanismo que tiene la mirada cuando ve una fotografía y el cerebro divide la fotografía en dos partes. La parte predecible, que es la parte en la que vemos las personas, la cultura, el tiempo, la acción, y otra secuencia que está a nivel inconsciente, que nosotros percibimos por mecanismos psicológicos internos, que son la mayoría hereditarios, como son los patrones, cómo el ojo humano va de la luz a la oscuridad, del alto al bajo contraste, de una escena estática a una móvil, de una parte nítida a otra desenfocada, o de zonas más saturadas a menos saturadas. Todos estos patrones son los cuales nosotros cuando miramos una fotografía giramos nuestra vista inconscientemente y recorremos la escena, ¿no? Nosotros con la postproducción lo que podemos hacer es este mismo mecanismo, ¿no? Vamos a ir desde los ejemplos más básicos a los más avanzados. Por ejemplo, vamos a abrir una fotografía sobreexpuesta, que es un poquito más iluminada de lo normal, y lo que vamos a hacer es duplicar la capa con comando J o control J en Windows. La voy a borrar, también lo podemos hacer moviendo la capa hacia nueva capa o en capa, duplicar capa. Se puede hacer de las dos mismas formas. Aparentemente la imagen no tiene ningún cambio y esto es porque está en modo normal. Entonces lo que vamos a hacer para oscurecerla es ponerla en modo multiplicar. Al ponerla en modo multiplicar, como veis, todos los colores cobran muchísima mayor saturación y la imagen es como si hubiéramos cerrado el diafragma o hubiéramos disparado la fotografía más rápido con un obturador más rápido, con un tiempo mucho más deprisa, o hubiéramos reducido la sensibilidad ISO, por ejemplo, pasar de 800 a 100. Bueno, esto como veis es muy radical y matemáticamente el 100% es muchísimo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, para que veáis una relación con, por ejemplo, con la fotografía, un 13% sería como un tercio de paso de diafragma. Si ponemos un 19%, sería aproximadamente medio paso de diafragma. Si ponemos un 38%, sería el equivalente a un paso entero de diafragma, como veis. Y ya, por último, un 76% serían dos pasos, que ya sería bastante. Como os he dicho, es demasiado ponerla al 100%, ¿no? Entonces la imagen cobra contraste, cobra color y sencillamente duplicando la capa y poniendo el modo de fusión multiplicar y jugando con estos valores de opacidad que pueden ser visuales, no solo matemáticos como os he dado. Bueno, vamos a ver el caso contrario. Hemos visto el caso de una fotografía sobreexpuesta. Vamos a verlo en un caso de una fotografía subexpuesta. Como por ejemplo esta, lo que hacemos es duplicamos la capa con control J y en vez de poner el modo multiplicar, ponemos el modo trama. Como veis, actúa de la misma forma, donde no se veía información antes, ahora se empieza a apreciar. El problema es que va a salir bastante ruido. Y como hemos hecho antes, podemos jugar con diferentes niveles de opacidad. El modo trama es justamente el contrario del modo multiplicar. Si queremos contrastar una escena, lo hacemos igual, de la misma forma. Duplicamos la capa, como veis toda esta zona tiene muy poquito contraste, y le decimos o bien modo superponer, que contrasta mucho la escena, como veis contrasta mucho y se empieza a ver mucha textura, o luz suave, que es un contraste mucho más suave. Yo casi siempre prefiero utilizar contrastes de luz suave. También podéis utilizar diferentes niveles de opacidad. Pues como bien recordar, multiplicar oscurece, trama aclara y luz suave contrasta y superponer contrasta un poco más. Vamos a ver cómo hemos visto al principio todo este mecanismo impredecible de nuestro cerebro en el cual recorre la escena, ¿no? Para lo cual lo que vamos a hacer, por ejemplo, en esta fotografía, si os fijáis, estamos viendo un triángulo que forman las tres cabezas de estos tres carpinteros y como hay tanto ruido en la escena, tenemos un punto de luz muy grande, otro punto de luz muy grande, lo que tendríamos es que oscurecer todo lo que está fuera de este triángulo y aclarar un poquito este triángulo para que nuestra mirada recorra estos tres carpinteros, ¿no? Para lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a capa, nueva capa, le vamos a marcar modo de fusión luz suave, activamos rellenar de un color neutro para luz suave, 50% gris, ok. Si lo hemos hecho bien, al quitar o al activar o desactivar esta capa no vemos cambio. ¿Por qué? Porque los modos de contraste, desde superponer hasta mezcla definida, interpretan el gris como
el elemento transparente. Entonces lo que hacen es representan las zonas más luminosas con blancos y las zonas más oscuras con negros. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, cuarto oscuro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Es tan sencillo como nos venimos aquí, elegimos el blanco y el negro, podemos hacer clic encima de los colores primario y secundario, podemos también conmutarlos, pero yo recomiendo que la tecla para escoger el negro y el blanco es la D, de colores directos, y la X, Exchange, intercambiar los colores. Yo recomiendo que lo dejéis siempre en negro y en blanco. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el caso del negro. Vamos a ampliar bastante el pincel. Bueno, lo hemos hecho demasiado grande. Vamos a utilizar una opacidad, como habéis visto, muy baja, entre el 10 y el 20%. Hay que hacer cosas bastante sutiles y dar bastantes pasadas. Por lo cual nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pintando, por ejemplo, en todas estas zonas que queremos cerrar en la imagen, toda esta zona de estas cucharas de madera que nos están llevando la vista. Hago el pincel un poquito más pequeño y apago un poquito todavía más esta zona y estos brillos. Y lo que hago es que voy pintando, como si fuera el cuarto oscuro al que estamos acostumbrados cuando hacemos fotografía analógica. Vemos el antes y el después. Como veis, se cierra la imagen. Y ahora con un poquito de blanco, normalmente yo el blanco le suelo ajustar mucho más despacito. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un 7%. Al aplicar el blanco, aclaramos esta escena. Y en el negro se oscurece. Como veis, en la parte de aquí, pues podéis ver cómo se comporta, ¿no? Las zonas más luminosas, en las que se ve más luz, ¿no? Nosotros podemos infinitamente, podemos seguir eligiendo, pintando encima con negro y blanco. Lo normal es dejar muestras muy sutiles que al activar y desactivar se vea el cambio, pero como veis aquí, por ejemplo, como es tan radical, nosotros lo podemos deshabilitar incluso, un poquito. Por ejemplo, vamos a dejar el 50%. Como veis, es suficiente para mejorar un poquito la escena. Esta técnica de cuarto oscuro en la que creamos una capa con modo luz suave también se puede crear, por ejemplo, con superponer, pero vais a ver que es más radical. Yo casi siempre prefiero hacer con luz suave. También le podemos meter un poquito de color. Pues imaginaros en esta escena si queremos meterle un poquito de azulado al fondo para separar cromáticamente la escena, ¿no? Pues por ejemplo, cogemos el color azul, le metemos un poquito de azul por atrás y al pintarlo lo que está haciendo es, si bien es un azul normal, podemos emplear un azul oscuro y estaríamos matando dos pájaros un tiro. Le estamos dando color y le estamos oscureciendo. Como veis, aquí se ha metido un poquito de azul. Normalmente cuando metemos un poquito de azul en las sombras o en los fondos, lo que hacemos es creamos una diferencia de temperatura de color que nos hace mayor profundidad de campo entre la escena, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo para que veáis cómo hacerlo. Este método también se le denomina Dodge and Burn y se utiliza muchísimo en los retratos. Por ejemplo, vamos a utilizar este retrato. ¿Qué me interesa? Varias cosas. Primero, detallitos de la foto, aclararlas, oscurecerlas, como por ejemplo pueden ser los labios, los ojos, el pelo, el cuello, etcétera. Lo que es a nivel creativo la fotografía, por ejemplo, darle un poquito de viñeteo, oscurecer un poquito toda esta zona de aquí, que no quiero que la gente se fije en ella, las orejas, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a partir de los detallitos de la escena, como por ejemplo los ojos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos aclararlos y oscurecerlos. Pues hacemos como antes. Nos vamos a capa, nueva capa. Le decimos modo de fusión, por ejemplo, luz suave. Vamos a llamarlo cuarto oscuro. Y rellenar de un color neutro de luz suave. Si se nos olvida rellenarlo, lo que hacemos es, pues, imaginar que se nos ha olvidado, tenemos la capa, como vemos que no hay gris, lo que podemos es rellenarlo de gris neutro, con edición, rellenar, y donde pone color frontal, 50% gris. Ok, esto es lo mismo. Pues bien, doy a la tecla D para elegir color blanco y negro, y a la tecla X para coger el blanco, y voy a pintar un poquito, por ejemplo, de blanco en el ojo. Como veis me he pasado un poquito, entonces lo que hago es que reduzco. ¿Ok? Entonces podéis ir aclarando, ir oscureciendo zonas de la imagen. Por ejemplo, para todo el tema del cuello, pues lo que voy a hacer es oscurecerlo, para que no se preste tanta atención al cuello. Pues nada, tan sencillo.
como pintar un poquito con varias pasadas. Y poquito a poquito se va oscureciendo. No se van viendo casi los cambios hasta que no se hacen clic y se ven los ajustes. Voy a hacer lo mismo, por ejemplo, en toda esta zona de la frente, para crear un volumen y que me ayude al volumen que he hecho con la iluminación de esta fotografía. Como veis, lo que hago es que cierro por aquí arriba, cierro aquí por las cejas, cierro por toda la zona del perfil de la cara, cierro por aquí, vemos el antes y el después, ves cómo está cerrando la cabeza y está amplificando lo que es los volúmenes de la escena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nariz, pues lo que hago es que pinto en las zonas del tabique nasal, en la zona alrededor, en la zona del labio, por ejemplo, lo que puedo hacer es pintar por fuera, remarcar la barba. Con blanco lo que hago es lo contrario, pinto encima del tabique nasal, toda esta zona de los pómulos, toda esta zona de la frente, que queda muy bonito, un poquito de iluminación. Bueno, ya casi estaría. Cerraríamos otra vez pintando de negro un poquito toda esta zona. Con control 0 volvemos para atrás, vemos el antes y el después. Como veis, la fotografía gana mucho volumen. Si queremos darle un toquecito de luz, por ejemplo, a la mirada, lo que hacemos es que utilizamos un pincel un poquito grande. En este caso vamos a utilizarlo utilizando una opacidad del 10%, pulsando el 1 nos hace el 10% del pincel. Y nada, hacemos un par de clics suficientes para iluminar esa cara. Lo que haríamos después es pintamos de negro también las zonas de alrededor, para que se note también bastante más el efecto. Por ejemplo, por aquí. Vamos a pintar toda esta zona de las orejas. Por ejemplo, toda la zona de la cara ya estaría terminada. Como veis, el antes y el después. Es una especie de modelado del retrato, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, imaginar, queremos hacer un viñeteo y oscurecer toda esta parte de la ropa. Pues como el luz suave es bastante sencillo, bastante poco agresivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nueva capa, la vamos a poner en modo superponer, que ya sabéis que es más potente que el luz suave. Igual rellenamos de 50% gris, le decimos OK. Y aquí le ponemos, por ejemplo, cuarto oscuro, fuerte. Podéis ponerlo con los nombres que queráis. Pues nada, tan sencillo como cogéis un pincelote grande y, por ejemplo, vamos a pintar todos estos bordes. En este caso, fijaos cómo se está oscureciendo el jersey. Si nos hemos pasado un poquito, le damos para atrás en la opacidad. ¿Queremos hacer más viñeteo todavía? Queremos, por ejemplo, toda esta zona del pelo que la habíamos oscurecido, queremos dejar un viñeteo alrededor que nos centre mucho más la mirada. Hacemos lo siguiente. Cogemos un lazo, y esto es una forma con la que yo hago casi siempre los viñeteos, que es, hago el viñeteo por la zona, donde yo quiero que empiece a aparecer esa sombra. Por ejemplo, en este caso haríamos por aquí. El viñeteo es un recurso muy fácil y muy accesible, pero la gente abusa de él para que las fotos sean más expresivas, y es un truco para que la foto resulte más gratificante a la vista, pero normalmente cansa mucho un viñeteo muy excesivo. Entonces lo que hacemos ahora es creamos una capa de ajuste de niveles o de curvas, y en vez de utilizar estos controles vamos a utilizarlos de debajo. Si yo lo que hago es mover el de la derecha de salida, lo que hace es que me oscurece. Si muevo el de la izquierda, me lo aclara. En este caso lo que quiero es oscurecer. Como veis, me está oscureciendo mucho el centro, pero no el borde de fuera. Nada, es tan sencillo como pinchar encima de la máscara y pulsar las teclas Comando I o Control I. Como veis, aquí se nota muchísimo el borde que he hecho. Entonces hago clic encima de la máscara y le doy a desvanecer. Esto es en Photoshop CS6. Los que tengáis Photoshop CS5 y similares, tendréis que coger la máscara y ir a la ventana de máscaras e igual, desvanecer. Tenemos que hacer un desvanecimiento en el cual desaparezca ese viñeteo, y casi siempre os aconsejo que siempre le reduzcáis y que hagáis un antes y un después. En este caso, como veis, está funcionando el viñeteo. Por ejemplo, si queréis hacer un viñeteo así como a varios niveles, podemos hacer otro viñeteo, por ejemplo, en esta zona, porque a veces que queda mejor hacer un viñeteo en dos partes más que en una, y hacemos lo mismo. Cogemos con niveles. Como lo hemos hecho antes con niveles, lo voy a hacer con curvas, y es tan sencillo como movemos la U hacia izquierda o hacia derecha, y en este caso, por ejemplo, estamos oscureciendo,
Hacemos clic en la pestañita de máscaras y le damos a desvanecer. Como veis, está generando toda esta sombra. Bueno, en este caso se nos ha quedado esto demasiado oscuro, pero bueno, saber que cogéis con un pincel y con un negro y le ponéis opacidad 100%, y en ambos viñeteos pintáis en negro para que no los aplique. En esta zona de aquí, igual que en esta, para que no se meta mucho el viñeteo. Como veis, es un viñeteo muy sutil, incluso aquí se nota un poquito más, habría que desvanecerle un poco menos, un poco más, perdón. El truco de un buen viñeteo es que no se note. Vemos el antes y el después. Y como veis, se nos está centrando bastante la mirada. Fijaros el cuarto oscuro, lo potente que nos ha hecho esta escena, ¿no? Bueno, y también podríamos finalizar este tratamiento, como os he dicho antes, por ejemplo, con el tema del contraste. Los ojos se van a la luz y se van al contraste. Por lo que podemos hacer es contrastar, o sea, que gane detalle, por ejemplo, zonas de la imagen como este pelo, con la tecla mayúsculas, agrego, por ejemplo, toda esta parte de la barba, agrego esta parte de la barba, agrego toda esta parte de los ojos, y como son partes en las cuales yo quiero que se fije alguien, lo que voy a hacer es contrastarlas. Y es tan sencillo como creamos un ajuste de niveles, contrastamos bastante, arriba y abajo, no mucho, aunque perdamos, le damos a modo de fusión luminosidad, y lo que hacemos es, bajamos un poquito la opacidad. Como veis, los ajustes que he aplicado se pueden notar en algunos sitios, como cortes, aquí casi ya ni se ven, pero lo que podemos hacer es desvanecerlos. Y fijaos entonces, además hemos contrastado toda esta zona, entonces el ojo humano se va a ir muy rápido a los ojos, al pelo y a la barba, que es lo que tiene detalle, que es lo que funciona muy bien de esta foto. Fijaros cómo ha ganado la fotografía en profundidad con la versión anterior. Bien, y por último, cómo hacer en un método bastante conocido estas tres funciones de oscurecer, aclarar y contrastar, pues creando simplemente tres capas de ajuste. Creamos una capa de ajuste de niveles, la llamamos multiplicar, y lo que hacemos es con control I la deshacemos para que no aparezca. Cogemos otra capa de ajuste de niveles, la ponemos en modo de fusión trama, que será para aclarar, con control I hacemos que desaparezca, que no se aplique. Y por último, otra capa de ajuste de niveles, podéis hacer superponer o podéis hacer luz suave para contrastar. Control I y no se aplica. Es muy recomendable que le pongáis un nombre, por ejemplo multiplicar, o por ejemplo vamos a hacerlo más legible, oscurecer, hago doble clic en el nombre, aclarar, y un tercer nivel, contrastar. Y es tan sencillo como, aquí no se aplica nada, como veis no se está aplicando ningún ajuste porque con la máscara está totalmente en negro. Entonces cogemos un pincel con una opacidad muy baja, no recomiendo superar el 10% y vamos pintando en blanco donde queramos hacer cada cosa. Por ejemplo, oscurecer, ¿qué me interesa? Pues oscurecer un poquito toda esta parte del cielo que me ha quedado muy pálida para que dé una sensación y bajen un poquito estas nubes. Bueno, pues fijaros el efecto. Si necesito varias capas de multiplicar, pues también lo haría. También voy a oscurecer este primer plano para crear una especie de volumen en la playa y se note. Por ejemplo, aclarar. ¿Dónde utilizaría aclarar? Pues por ejemplo, aquí en el mar. Lo voy a aclarar un poquito para que se quede más minimalista la escena, como si fuera como si fuera lo mismo el mar que el cielo. Y después contrastar. Pues por ejemplo, contrastaríamos toda esta zona del barco, porque como os he dicho, el ojo humano se va al contraste. Y estas dos piedrecitas de aquí que quedan muy bien y son como una visión a dos bandas, ¿no? Entonces, fijaros, el antes con unos ajustes básicos, oscurecer y aclarar. ¿Que queréis oscurecer más el cielo? Tan sencillo como creáis otra capa de ajuste de niveles, multiplicar. Le dais a control I y empecéis otra vez a pintar de blanco en esta escena. Como veis, podéis hacer varias capas. Así de sencillo, ¿no? Es bastante sutil y como vais aplicando ajustes del 10%, pues se van añadiendo y no se notan hasta el final. Otra forma de hacerlo es haciendo, por ejemplo, selecciones. Imaginar, yo quiero coger una capa de ajuste de niveles y lo que hago es ajustar los niveles de entrada, por ejemplo, y de salida
me gusta así como está este cielo, ¿no? Pues lo que haría yo ahora mismo sería al revés, pintaríamos con negro en las zonas donde no queremos que se aplique. Como son muchas zonas, cojo un pincel del 100% y aplico toda esa zona. Por ejemplo, crearía otra capa de ajuste de niveles. Daos cuenta la diferencia con el método anterior, que no estoy haciendo con modos de fusión, sino con los niveles propiamente dichos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí la querría aclarar un poquito. Pues lo que hago es aclararla. Entonces, cojo con un pincel negro y deshabilito la zona donde no quiero que aparezca, que es esta y esta. Incluso cojo con el pincel el barco y se la quito. Todo lo que he hecho es aclarar un poquito el agua, si os fijáis. Y por ejemplo, si quería contrastar esta zona de las piedras, pues tan sencillo como creo otra capa de ajuste de niveles, contrasto un poquito. Aquí sí que es importante ponerle el modo de fusión luminosidad para que no nos altere el color. Y cojo con el pincel en negro, otra vez como antes, protejo toda la escena y dejo, por ejemplo, toda esta parte de aquí. Daos cuenta que habría que hacerlo despacito y con un pincel y poco a poco. Como veis, el antes y el después, pues como mejorar una fotografía con 3 capas de ajustes, oscureciendo, aclarando y contrastando. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de Photoshop para niños malos. Recordad que en la web photoshopparaniñosmalos.com tenéis los ejemplos para descargar totalmente gratis. Muchas gracias.